Muchísimas gracias, Cayetana, por esa presentación tan generosa y por tenernos aquí reunidos para discutir este tema fundamental no solamente para América Latina, en realidad para el mundo entero y también para España y para Europa. Cayetana me pidió que antes de pasarles la palabra a los panelistas yo dijera algunas cosas sobre este tema. Y Cayetana no es una dictadura en absolutamente nada, excepto cuando me da instrucciones, de modo que voy a acatar sin dudas ni murmuraciones sus instrucciones y voy a compartir algunas reflexiones, convirtiéndome yo en panelista del propio panel que tengo que inmoderar. América Latina ha producido la mayor variante de dictaduras probablemente de cualquier otra zona del planeta. Cuando se independizó, produjo una serie de caudillos que fueron la respuesta que dio la independencia a la colonia. A diferencia de lo que pasó en Estados Unidos, donde el sistema colonial fue reemplazado por un sistema de leyes y de instituciones, en el que había, desde luego, figuras descollantes, pero bajo el marco de unas leyes e instituciones que tenían más importancia y perdurabilidad que estas figuras descollantes. En América Latina lo que pasó fue esencialmente que mudamos de personas, pero no de naturaleza política. Entonces, lo que surgió fue una variante de la dictadura, que era básicamente la del caudillo militar. A lo largo del siglo XIX hay dos grandes enfrentamientos en América Latina. Uno es entre el centralismo y el federalismo, en algunos países, Argentina uno de ellos, por ejemplo, y otro es entre el liberalismo y el conservadurismo, por ejemplo, en el caso de México, en el caso de Perú y de otros países. Pero en realidad, bajo esta aparente antinomia entre federalismo y centralismo, entre liberalismo y conservadurismo, lo que había era una sucesión de caudillos militares. Teníamos básicamente una sucesión de hombres fuertes, y eran todos hombres, por supuesto, armados hasta los dientes, que imponían su forma de ejercer el poder. En un momento dado, América Latina decide modernizar a sus dictaduras. Y entonces surge una cosa extrañísima, que se llama el positivismo, que tiene su origen en realidad en Francia, en un sociólogo a quien nadie le hizo el menor caso en su país y en Europa, Augusto Comte, pero que tiene en América Latina una desproporcionada influencia. Y entonces hay latinoamericanos que dicen, estos caudillos militares son unos bárbaros, vamos a reemplazarlos por una cosa moderna, progresista. Y entonces reemplazan eso por otro tipo de caudillos militares o en algunos casos civiles que ejercían también la fuerza. Y entonces así es como tenemos la influencia del positivismo a la caída de la monarquía en Brasil. Ya saben ustedes que en Brasil la monarquía portuguesa se trasplantó allí y que duró varias décadas mientras el resto de América Latina se deshacía de la colonia. Y después de la monarquía brasileña lo que hubo es una serie de regímenes autoritarios bajo la influencia del positivismo. En México pasó lo mismo, bajo Porfirio Díaz, y la propia Venezuela tuvo con Juan Vicente Gómez su etapa positivista. Y la idea era que estos caudillos iban a desarrollar, modernizar a sus países y que, en cierta forma, respondían a unas leyes científicas que empujaban, de las que ellos eran, por supuesto, intérpretes, que empujaban a América Latina hacia el progreso. Pasan los años, pasan las décadas y surge un nuevo tipo de dictador en América Latina, que es el populismo. Hay, en fin, debates sobre dónde surge exactamente, si es Getúlio Vargas en Brasil, si es Perón en Argentina, no importa. Lo cierto es que a partir de los años fines de los 20, comienzos de los 30, en gran parte por efecto de la crisis internacional económica en América Latina, empieza, y también digamos, del trasplante de muchos ciudadanos de zonas rurales a zonas urbanas y el surgimiento de una especie de, en fin, masa obrera, podríamos llamarla, surge el populismo, que dice, no, vamos a reemplazar a estos dictadores carcas, estos dictadores del pasado, y vamos a crear una forma más moderna, más incluyente, más participativa de institución política. Y entonces surgen los caudillos populistas que gobiernan a lo largo de muchos años. Luego viene otro tipo de dictador, y ahí hay una especie de retroceso, porque ya no se creen tan modernos. En realidad asumen su condición de anacrónica, pero lo que quieren es dar resultados y justificar todo por los resultados. Y la frase que los resume a todos es básicamente roba pero hace obra. Y uno de los emblemas de este dictador era uno que tuvimos en Perú, que se llamó Odría, un tipo de dictador más bien de derecha,
más bien militar, no siempre, pero casi siempre militar, que ponía un gran énfasis en la obra pública, era el caudillo de la obra pública, que robaba mucho y dejaba robar mucho, pero que hacía. Y hacer significaba petrificar sus acciones, literalmente, en grandes monumentos de obra pública. Luego decidimos que nos hemos aburrido de esos dictadores, entonces producimos un nuevo tipo de dictador. El revolucionario marxista, que se subleva contra estos regímenes militares de derecha, en algunos lugares triunfa, en otros no, y que provoca como reacción lo que se conoce más del dictador latinoamericano en el resto del mundo, que es el viejo dictador militar autoritario de derechas, como el que representó Pinochet en Chile, como el que representó, por ejemplo, la Junta, o los que representó la Junta militar argentina. Prácticamente todos nuestros países tuvieron ese tipo de dictadores. Muy bien, nos deshicimos de esos dictadores y dijimos a partir de los años 80, con algunas excepciones, pero en general, esa era la tónica del continente, nos hemos librado por fin de la peste autoritaria, casi 2 siglos después de recuperada la independencia de América Latina. Vamos a transitar ahora sí, de una vez por todas, hacia el Estado de Derecho. Era, por supuesto, una ilusión, porque ha surgido en América Latina el nuevo tipo de dictador. Yo no voy a hablar mucho de eso, porque seguramente nos van a hablar de eso nuestros distinguidos panelistas, pero yo me siento con la obligación en fin, hacer un pequeño aporte, porque creo que mi país es el que inauguró esa nueva, mi país de origen es el que inauguró esa nueva forma de dictadura latinoamericana. Yo la llamo la dictadura del travesti. Saben que travesti es una palabra que inventa un sexólogo alemán en 1910, que publica un libro importante sobre la erótica del travestismo, que no es propia solamente de los varones, es también de ambos géneros, y la idea es que hay una erótica que empuja a un género a asumir los atuendos del otro género sin cambiar de sexo necesariamente. Bueno, eso es la nueva dictadura latinoamericana que inaugura Fujimori desde la derecha en América Latina, en Perú, y que ahora está representada más bien en la izquierda en, por supuesto, países como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, con algunas variantes, y el caso argentino, que no es exactamente igual, pero que tiene muchísimos parecidos, y yo creo que en el futuro, si no hacemos algo para evitarlo, tendrá cada vez más. Un tipo de caudillo que surge por las vías democráticas, que asume unos atuendos de tipo democrático, pero que una vez que está en el poder empieza a desmontar el armazón republicano, las instituciones de la democracia, todo esto a través de una comunicación casi mágica, casi espiritual, con una población que, con muy legítimos reclamos contra la democracia de la que venían, empieza a sentir una adhesión que ya no es racional con ese tipo de régimen, y que en muchos casos se justifica desde el punto de vista puramente material, porque le toca al dictador travesti de América Latina una circunstancia absolutamente excepcional desde el punto de vista internacional. Nunca se alinearon los astros más para una variante de la dictadura latinoamericana que en los últimos 10 o 15 años. Estos dictadores se sacaron la lotería en Argentina, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador. Es decir, ha habido años en que han tenido tasas de crecimiento superiores a las de las democracias abiertas, basadas en economías de mercado que estaban haciendo las cosas bien. Hasta ese punto, el contexto internacional distorsionó los resultados. Obviamente por poco tiempo, obviamente a mediano plazo eso no podía continuar, pero en cualquier caso, en el momento clave en que esos regímenes trataban de consolidar sus autoritarismos, tuvieron esa enorme ventaja. De modo que nos hallamos hoy en una América Latina, con esto termino, que está básicamente dividida entre un conjunto de países que yo creo que están representados esencialmente por la Alianza del Pacífico, que ha surgido últimamente, de la que forman parte Colombia, Perú, Chile y México, y algunos más que se irán incorporando, que son países que tienen hoy día una democracia liberal relativamente sólida, una cierta visión de consenso sobre lo que representa la modernidad, una relación con el mundo que pasa por la globalización y una apuesta bastante seria por la economía de mercado. La otra América Latina, la América Latina de las dictaduras disfrazadas de democracias, de contenido altamente populistas, que ejercen el autoritarismo vertical, la violencia, la corrupción, y que además pretenden socavar a las otras o a las democracias del continente, porque esas democracias, entienden estos dictadores muy bien, representan para ellos una verdadera amenaza.
Mi posición, no todos comparten mi posición, es que las democracias modernas, liberales de América Latina no deben contentarse simplemente con lo que son, sino que deberían asumir la responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos y hermanas de los países que sufren dictaduras a liberarse de esas dictaduras, no solamente por una elemental razón de solidaridad moral, sino también porque está en el interés de esas democracias que esas dictaduras no sigan socavando y corroyendo las bases institucionales de América Latina, que siguen siendo todavía muy frágiles, porque ese es un enemigo que está muy activo, que pretende penetrar en esas democracias, que lo hace todo el tiempo, y si nos descuidamos podríamos más temprano que tarde lamentar mucho nuestra pasividad, por no decir nuestra complicidad. Muy bien, con estas palabras vamos a lo que importa, porque las personas a las que queremos escuchar están allí. Cayetana ya hizo una introducción de cada una de ellas. Quizá puedo mencionar un par de cosas más, pero realmente ya dijo mucho. Julio, efectivamente, es diputado de la Asamblea Nacional. Si mis datos no están equivocados, es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con posgrados en Boston College, en Filosofía Política, y en Oxford, en Políticas Públicas. Ha sido además profesor de su alma mater. Y es uno de los fundadores de Primero Justicia, que es una de las buenas cosas que han pasado en ese país donde han pasado tan malas cosas en los últimos años. Y Primero Justicia es uno de los, por supuesto, baluartes de la oposición y representa en la mesa de la unidad un elemento central. Pero más importante que todo eso es lo siguiente. Julio tiene los pómulos más indestructibles de América Latina. No sé si ustedes vieron las imágenes que ha visto casi todo el mundo, cuando fue agredido salvaje y cobardemente en la Asamblea Nacional por matones del gobierno, y él fue diputados y matones que apoyaban a esos diputados. Su rostro dio la vuelta al mundo como un emblema de lo que es la Venezuela de hoy, y cuando yo vi esos pómulos yo dije, él no va a poder estar con nosotros en FAES porque va a ser imposible, le va a dar tanta vergüenza mostrar su rostro a todo el mundo, y aquí está como si no le hubiera pasado absolutamente nada. Así que me alegro mucho, Julio, gran placer. María Corina es... Bueno, ella tiene la nariz más indestructible de América Latina. Su foto con el tabique partido, con los ojos amoratados, también dio la vuelta al mundo. También fue víctima de una agresión absolutamente cobarde, que lejos de intimidarla, la tiene aquí, como siempre, peleando por sus ideas. No contentos con haber tratado de destruir físicamente a María Corina, hace pocos días trataron de destruirla moralmente, porque le grabaron una conversación privada con un mentor y un profesor suyo en Venezuela, una conversación ni siquiera grabada telefónicamente, sino una conversación privada en la casa de esta persona. Y cuando yo me enteré que había un audio, dije, me voy a enterar de todos los secretos de María Corina. Y fue una decepción tremenda, porque lo que descubrí es que María Corina dice en privado exactamente lo mismo que dice en público. Y es una de esas raras políticas latinoamericanas que dice lo que piensa y hace lo que dice, y dice en público exactamente lo mismo que dice en privado. De modo que por esa razón, además de todas las demás, te tenemos mucha admiración, María Corina. Bueno, y Carlos Pañi es, efectivamente, yo tengo muchos amigos periodistas argentinos que admiro mucho, que leo con devoción, pero Carlos quizá es el analista político y el periodista político más importante de Argentina. Es imposible entender lo que pasa en ese país, que de por sí es sumamente difícil de entender si uno no lee a Carlos, que además tiene una dimensión, en fin, académica importante. Es columnista de La Nación y fue columnista de ámbito financiero muchos años, pero también es profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata y enseñó allí mismo Historia de las Ideas Políticas, y ha sido investigador de un instituto que se llama Emilio Ravignani, y además es consultor de empresas tanto en Argentina como en el extranjero. Así que tenemos un panel de lujo. Si en América Latina las cosas estuvieran en su lugar, estas tres personas no estarían haciendo oposición, sino que estarían tomando las decisiones en América Latina. Espero que no pase mucho tiempo antes de que eso sea cierto.